Andrés Manuel López Obrador envió cartas personalizadas en las que llama a votar el 16 de marzo por Alejandro Encinas, su gallo, para la presidencia del partido. Con estas acciones, pues López Obrador está violando nada más y nada menos que el artículo 45 de los estatutos del PRD, que prohíbe emplear propaganda distinta a la que otorga la autoridad electoral partidista, por lo que de ocurrir así dará lugar la inelegibilidad. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Me da mucho gusto estar aquí. Decirles que no estaba muerto, andaba trabajando. No estaba muerto, andaba trabajando, dijo irónico Bejarano al iniciar su intervención en este acto de apoyo a Alejandro Encinas y a Alejandra Barrales. Hablar de millones de cartas rotuladas, por sí mismo el costo de producción de un trabajo así pues ya rebasa el tope de gastos de campaña. Lo que ha hecho es asumir la campaña de su candidato recomendado, a mi entender, porque siente que el candidato que recomendó no tiene las características para por sí solo construir el liderazgo y la influencia que se necesita en esta renovación tan importante de las instancias del PRD. El presidente legítimo decidió intervenir. Lástima, porque pudo haber sido ahorita un factor de unidad. En el 2006 le dijeron a Andrés Manuel que era un peligro para México, y ahora le dicen a Jesús Ortega, eres un traidor, eres un colaboracionista. En el 2006 quisieron vincular a Andrés Manuel con Hugo Chávez, ahora en esta elección interna quieren vincular, imagínate la infamia, Felipe Calderón con Jesús Ortega. No hay otra salida, la nulidad es la única que existe. Estamos en el peor de los ridículos. Nadie reconoce nada. No hay autoridad, no hay gobierno, no hay ley. El factor López Obrador, que está en apoyo tuyo, ¿cómo influyó en este proceso? Influyó, y de manera determinante, porque cuando dice que en el partido no puede haber moderados, o que los moderados son conservadores y por lo tanto ahora se necesita que no existan ni moderados ni conservadores, entonces se desata una guerra sucia terrible contra mi propuesta, contra mi candidatura. Por ejemplo, un voto por los chuches es un voto por el PAN, se repartieron decenas y centenas de miles. ¿No nos quejamos de la guerra sucia del panismo contra nosotros? ¿No pusimos nuestra enérgica protesta por la guerra sucia de los panistas contra nosotros? ¿No debería en el PRD existir, por el contrario, una contienda fraternal? Bueno, naturalmente con diferencias, pero claro que se influyó y mal en el sentido de la elección. A 16 días de reuniones, negociaciones, amenazas, amagos de violencia, impugnaciones, intercambios de acusaciones, el PRD sigue hoy sin saber cuál de las dos principales corrientes encabezará este partido en los próximos 3 años. La gente de Alejandro Encinas se negó al recuento de 9 entidades porque sabían que esas 9 entidades eran definitorias para el triunfo de Jesús Ortega, y entonces hicieron hasta lo imposible para evitar que se contaran, y finalmente lo lograron evitar que la comisión terminara ese cómputo, y pues ya tienen su primer objetivo, que es evitar que la declaratoria de la comisión técnica fuera favorable a Jesús Ortega. No contabilizaron los estados fuertes, digamos, fueron los que ellos evitaron que se contabilizaran. Y Arturo Núñez lo dijo con todas sus letras. El cómputo no fue concluido porque Alejandro Encinas presionó para que no se concluyera. Y tiene toda la razón. Me parece mucho más grave no concluir el cómputo de Congreso y de Consejo, porque es dejar descabezado totalmente al partido en su dirigencia nacional. ¿No será que al que ahora vemos es un impostor, que en lugar de esperanza esparce odio y resentimiento, que hoy es promotor de la división y el encono entre compañeros, que genera desconfianza e incluso miedo? Mantengo la misma posición. Considero que es indispensable anular todas las elecciones, no nada más la de presidente y secretario general, sino todas las elecciones que se celebraron el pasado 16 de marzo. La pongan como la pongan, Jesús Ortega no va a ganar.
El 10º Congreso Extraordinario del PRD estableció un acuerdo para renovar la dirección nacional, bajo los principios de pluralidad y tolerancia. Pero algunos no jugaron limpio. El discurso de algunos contendientes se fue cargando de odio e intolerancia, sin importar la profunda división que ello generaría en el PRD. Se pudo sostener que Calderón y Moreño son los coordinadores de la campaña de Jesús Ortega. Ella desde el 1 de diciembre había entregado el cuerpo, esa es la verdad. Que los moderados no son más que conservadores más de izquierda. Por eso apoyo a Alejandro Encinas. Estoy ajeno al conflicto interno del PRD. ¿Usted no intervino? No. Fueron distribuidos millones de carteles, volantes y calcomanías, e incluso se contrataron anuncios de radio. No a la privatización de Pemex, no al gasolinazo. Andrés Manuel López Obrador en Ixmiquilpan, este sábado 9 de febrero a las 5 de la tarde, en el jardín principal de esta ciudad. Además, nos acompañarán como invitados especiales el licenciado Alejandro Encinas, ex jefe de gobierno del Distrito Federal, y Xóchitl Gálvez, excomisionada de la CDI. No faltes, asiste con tu familia, invita a tus amigos, patrocinado por Refaccionaria Quique. ¿Cuántas voces has escuchado? Porque las has escuchado que dicen Andrés Manuel metió las manos en el proceso. Porque a mí me echan la culpa de todo, Alejandro. Claro, el propósito es afectar nuestro movimiento, el propósito es dañarnos. El sábado se volvieron a ver las caras Alejandro Encinas y Jesús Ortega. Se reunieron por quinta ocasión desde las elecciones del 16 de marzo. Una vez más acordaron no obstaculizarse el conteo de casillas y apoyar a la Comisión Técnica Electoral para avanzar en el proceso, pero también una vez más el convenio quedó solo en palabras. El acuerdo fue a la hora del desayuno. Para la hora de la comida ya los dos habían desatado nuevamente la artillería verbal. Un cómputo para hacer ganar sin escrúpulo alguno, sin vergüenza alguna a Encinas. Por ejemplo, no incluir Chiapas, o no incluir varias casillas del Estado de México, no incluir varias casillas de Oaxaca, pues es un robo, es literalmente un robo. Es hacer ganar a como dé lugar con una canallada de esta naturaleza a Alejandro Encinas. Y vean ustedes que hay gente, golpeadores, uniformados, que es una actitud verdaderamente canallesca de imponer un presidente en el PRD que no ganó la mayoría de los votos. Claro que voy a recurrir a todas las instancias. En el PRD del DF las diferencias surgidas por una crisis interna ya dejaron un lesionado. Durante el cómputo de los comicios locales, el delegado electoral Guillermo Martínez fue golpeado por la espalda mientras trataba de conciliar a los seguidores de Jesús Ortega y Alejandro Encinas. Paramédicos llegaron a la sede del PRD en el DF, auxiliaron a Martínez, quien fue inmovilizado y trasladado en ambulancia. Estamos en una situación complicada en el PRD. Primero, lo reconozco plenamente. Ayer fui al Comité Nacional, el fin de semana hay Consejo Nacional, no hay resultado de su elección para presidente y secretario general a nivel nacional. Terminan sus cargos los actuales dirigentes, Leonel Cota y Acosta Naranjo. El sábado ya no tenemos dirigentes nacionales, y si de aquí al sábado no tenemos una solución política en el PRD, vamos rumbo a una situación dramática, la más dramática que haya tenido el PRD en su historia, porque está en riesgo de que de pronto el PRD se quede sin dirigencia nacional. Puede darse la situación, Javier, inédita en la historia del país y del PRD, de que un partido con la importancia del PRD no tenga Consejo Nacional, no tenga Congreso Nacional
no tenga Comité Ejecutivo Nacional y no tenga presidente ni secretario general. A las denuncias de fraude y alteración de resultados se suman los enfrentamientos entre perredistas. Hoy en la Ciudad de México hubo 2 intentos de robo de paquetería electoral a la llegada de las actas de Tabasco y Durango, y los responsables ya fueron identificados y señalados por los mismos perredistas. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, hubo un enfrentamiento a tiros. Un grupo de personas armadas asaltó las oficinas del PRD en Ciudad Victoria y se llevó parte de la paquetería electoral. Aquí en la Ciudad de México, el presidente del Comité Electoral del PRD, el senador Arturo Núñez, reconoció hoy que el proceso interno podría ser llevado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y admitió que urge una revisión profunda del PRD. El PRD está en una profunda crisis. Esta elección es una prueba clarísima de ello. Pues son las gentes que manda López Obrador, ¿no? Es su forma de resolver las cosas en el partido. Es su forma de resolver las cosas en el partido de López Obrador. Esto es por López Obrador, porque no le gusta que se resuelvan las cosas por el PRD. Le gusta resolverlas como él quiera. Él no no debió inclinarse jamás hacia ninguna de las partes, porque él debería haber sido la balanza, el eje de la balanza. Pues ayer estuvieron los Adelitos insultando a Ruth Zabaleta y a Jesús Ortega, y pues esos son los comandos de Andrés Manuel. Entonces pues está la mano, yo digo que no, hay una mano que mece la cuna pero no está oculta, es muy clara, muy evidente, y yo lo que le quisiera recordar a Andrés Manuel son sus propias palabras, que la mancha de un fraude no se quita ni con toda el agua de los océanos. Eso dijo, pues yo esperaría que lo recordara y que ya de una vez deje que sea el voto de los militantes quien decida a un presidente, aunque no haya sido su candidato. Siempre han mandado mensajes, pero hoy el nivel de chantaje, de intimidación, llega al grado de que ya no puedo contestar los teléfonos celulares porque es ahí donde llaman, y obviamente contesto, y cualquier llamada que yo conteste, habla una mujer muy enardecida diciendo su amenaza, ¿no? Yo no he querido tomar acciones de denuncia porque me parece que es parte de una práctica de intimidación. Sin embargo, dado las circunstancias y lo vulnerable que me vuelvo, porque no sé si realmente sea un grupo radical dentro del PRD el que desee cobrar venganza. Esta noche el PRD dio por cerrado el conteo para dirigente nacional cuando han pasado más de 6 semanas de la elección, se cumplieron el domingo. Hoy la Comisión Nacional de Garantías esta noche validó el 83.95% de los votos que ya habían sido reportados el 21 de abril. Y ya no se contará un voto más. La Comisión Nacional de Garantías declaró válida el acta que da como vencedor a Alejandro Encinas con 488.260 votos, que equivale al 43.34% de los votos. Jesús Ortega, de Nueva Izquierda, obtuvo 457.762 votos, que representa el 40.63% de los votos. Pero ojo, es solo esto con el 83.95%, de acuerdo a la Comisión Nacional de Garantías. No se contará el 16.05% de los votos. A partir de ahora se abre el plazo de 4 días para que los candidatos presenten sus impugnaciones. Me atrevo a decir con absoluta claridad que se trata de un nuevo intento por imponer a costa de todo, especialmente a costa de la legalidad, de la normatividad del PRD, a Alejandro Encinas como dirigente del PRD. Pero evidentemente que este tipo de resoluciones de consigna de la Comisión Nacional de Garantías, claro que en lugar de distender la situación en el PRD, la agudizan y polarizan la situación y hacen que los ánimos se confronten, porque nadie en uso de sus derechos puede permitir un atraco de esta naturaleza, una canallada de esta magnitud. Por lo tanto, claro que polariza la situación de encono y claro que agudiza las contradicciones.